en Es Radio 97.1 seguimos en directo con Es la Mañana de Baleares y nos visita Ángel Moguel, portavoz de la asociación Hablamos Español. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Hablamos Español. ¿Por qué conocemos tan poco de vuestra asociación? ¿Por qué en los medios de comunicación se silencian los casos? ¿Por qué, Ángel? Bueno, eso habría que preguntárselo a esos medios de comunicación que tienen preferencia por otros problemas en lugar de por este, siendo este uno de los problemas, a nuestro juicio, principales que hay ahora mismo en las zonas de España con dos lenguas. Habría que preguntárselo a ellos. Nosotros hacemos todo lo que podemos. Cada vez que nos dan la oportunidad, como hoy mismo nos la dan ustedes, vamos y exponemos el problema. ¿Y por qué no les interesa escucharnos? ¿Por qué no les interesa debatir? Porque véase que, por ejemplo, hablando ya aquí de Islas Baleares, en las televisiones que hay aquí en Islas Baleares o en la radio se debaten muchos problemas de tipo político, pero no he visto yo todavía un debate sobre este problema, por ejemplo. Un debate sobre el problema de la inmersión lingüística está todavía por hacerse en la televisión o en la radio balear. Cuando nos den la oportunidad, pues se irá Pero bueno, no tienen interés en que este tema esté encima de la mesa y no hay más. Hablando en términos generales, ¿qué es Hablamos Español? ¿Quiénes los integran? ¿Cuándo os implantasteis en Baleares? ¿Qué objetivos tenéis? Sí, para el que no haya oído hablar nunca de Hablamos Español, una introducción muy somera sería: Hablamos Español es una asociación que lleva ya más de 10 años funcionando. Empezó siendo un pequeño grupo de personas liderados por Gloria Lago, que es nuestra cabeza visible a nivel nacional, una profesora estupenda y filóloga gallega, cuyo objetivo no es otro que promover que se garantice la libertad de elección lingüística en aquellos territorios nacionales donde hay más de una lengua. Es muy sencillo. Hay ciertos territorios, ciertas comunidades autónomas en España donde hay dos lenguas oficiales. Así viene determinado en la Constitución y así viene también determinado en los estatutos de autonomía. Y, sin embargo, ya desde los años 80 hay algunas anomalías y no se está respetando la igualdad lingüística, porque no se está respetando la libertad lingüística. Es decir, en los territorios donde hay dos lenguas oficiales, en el ámbito público, porque el ámbito privado es privado, en el ámbito público no se permite, y cada vez se ha ido permitiendo menos, la libertad de elección lingüística. Es decir, no se permite que cada ciudadano elija libremente cuál de las dos lenguas oficiales utiliza. Surge Hablamos Español y lo que venimos reivindicando es que se promuevan las modificaciones legislativas que tengan que promoverse para que esa libertad lingüística se haga efectiva. No lo es, ni mucho menos, y repito, es una cuestión de libertad, porque yo creo que aquí la palabra clave es libertad, porque claro, hablamos de un problema lingüístico porque en nuestro caso se trata de un problema lingüístico, pero es en el fondo un problema de principios, es un problema de libertad. Hay una libertad que no se está permitiendo que sea ejercitada. ¿Ustedes hablan de tema educativo, hablan de la administración? Todo lo que tiene que ver con el ámbito público. En general, ¿qué podríamos decir? La administración pública, es decir, la administración pública tiene que dirigirse al ciudadano o bien en las dos lenguas o bien en la lengua que el ciudadano prefiera, de las dos que son oficiales, y en la educación pública. Claro, la educación pública, esto es el idioma, lo que llaman ahora la lengua vehicular, en el que los niños estudian las asignaturas. Debería ser libre, es decir, tendría que poder, yo como padre tendría que poder elegir libremente si quiero que mi hijo estudie, por ejemplo, solo en español, solo en gallego o en español y gallego. Esto lo digo porque hay veces que se ha hecho, el otro día en otra entrevista en la radio también lo remarcaba, se ha hecho una interpretación maniquea a veces y se tiende a interpretar que en Hablamos Español tenemos algún problema contra las otras lenguas oficiales. En absoluto. Es decir, a mí me parece muy bien si tú quieres que tu hijo estudie en catalán o en gallego o en valenciano, me parece muy bien. Lo que quiero es la libertad para que el mío estudie en español, si así lo quiero. Y ese es el problema. Ahí está la disfunción. Esa es la problemática, ¿no? El problemática no tener central. La libertad, digamos, individual, la libertad familiar de decir, quiero que mis hijos aprendan esta lengua o quiero que prioricen otra. Exacto. Digo, no quiere decir que la otra quede descartada, porque este problema del plurilingüismo, de las varias lenguas oficiales, no es único en España, en absoluto. Hay
muchísimos países en el mundo que tienen más de una lengua oficial. Algunos tienen más de 2, tienen 3, 4. Sin embargo, en ninguno hay ningún problema. Puede haber pequeños problemas a nivel municipal o pequeños problemas personales concretos. Pero yo les recomiendo a los que nos están oyendo que vayan a nuestra página web, hispanohablantes.es, y ahí tienen a su disposición unos artículos muy interesantes del vicepresidente de Galicia Bilingüe, que se llama José Manuel Pousada, especialmente 2 artículos interesantísimos donde él estudia al pormenor cómo se soluciona este problema en otros países europeos, donde hay más de una lengua. Cada país ha optado por un sistema ligeramente distinto, porque depende del porcentaje de población que habla la otra lengua, depende a veces de cuestiones históricas o lo que sea. Pero todos tienen una cosa en común. En todos se puede elegir. En todos. España, esto es lo más importante, España es el único país en el que no se puede elegir la lengua vehicular, siendo esta oficial en todo el Estado. Es el único país. Es una anomalía total. Por la cooficialidad en algunas comunidades autónomas. Es lo que reclaman desde Hablamos Español, el hecho de tener 2 lenguas que sean de carácter cooficial en este caso. Sí. Lo que ustedes reclaman es también que en la educación desaparezca. Lo hablábamos antes con Tomeu Berga desde la asociación, desde la Sociedad Civil Balear, los casos de adoctrinamiento. Sí. ¿Ustedes han tenido algún caso relativo al asunto? ¿Tienen algún estudio? Sí, exacto. Tenemos uno muy importante, el más importante que hemos hecho hasta ahora. También lo tienen ustedes disponible en hispanohablantes.es. Es un estudio que hace un grupo de profesores colaboradores con Hablamos Español sobre el adoctrinamiento en los libros de texto de la educación pública. Digo en los libros de texto porque, claro, el problema es complejo y en realidad podríamos hablar de distintos ámbitos de adoctrinamiento. Podríamos hablar de un adoctrinamiento en los libros de texto, podríamos hablar de un adoctrinamiento en el ambiente escolar, es decir, colegios públicos donde se impone que la lengua de uso frecuente entre profesores en los pasillos, en el recreo, etcétera, sea la otra lengua oficial en lugar de las 2. Y podríamos hablar también de un adoctrinamiento desde la administración pública. Son 3 ámbitos distintos. El estudio de Hablamos Español se centra en los libros de texto y lo que hace es un estudio detallado de varios libros de texto distintos, sobre todo aquellos que nosotros consideramos más importantes porque el grado de adoctrinamiento es más evidente, que son los libros de historia y geografía y los libros de lengua y literatura. En distintas comunidades autónomas, el estudio es muy completo, se analizan fragmentos concretos, se incorporan en el estudio fotografías de los mapas, fotografías de los párrafos para que todo el mundo pueda observar que nosotros no modificamos nada, ni tergiversamos nada, ni interpretamos nada. Y ahí se advierte que hay un problema de adoctrinamiento gravísimo, cuanto menos gravísimo. En ocasiones incluso se llega a auténticos disparates porque es mentira, porque se llega a mentir a los alumnos con mapas modificados, con fechas modificadas, con personajes modificados, etcétera. No digo ya otro tipo de adoctrinamiento que se podría considerar más suave, como puede ser, por ejemplo, el hecho de darle una importancia desproporcionada, por ejemplo, a autores de la comunidad autónoma, literatos, políticos, lo que sea, en detrimento de autores más importantes pero que no son de la comunidad autónoma. Eso también es un tipo de adoctrinamiento, porque, por lo que digo, porque es desproporcionado. Todas las comunidades autónomas han dado personajes importantes. Yo soy canario y Canarias, siendo pocos, somos pocos, hemos dado también importantes personalidades a la historia de España. Pero todo el mundo vería con escándalo que los niños canarios fueran adoctrinados del mismo modo, es decir, que se les diera a estudiar y conocer personajes canarios a la fuerza y se arrinconara a los personajes peninsulares que, exacto, siendo exista, más grandes, siendo mejores, quedan desconocidos. Que no haya una proporcionalidad. No hay una proporcionalidad, no la hay. No la hay en absoluto. Entonces, en estos libros se pueden observar cosas muy interesantes. Te digo las 2 o 3 generales para que podamos ver por dónde va el asunto. La primera, por ejemplo, que se puede observar es que hay, por supuesto, estos libros están todos escritos en la otra lengua oficial, en la lengua de la comunidad autónoma, y se puede observar cómo la forma de escribir, la forma de exponer en esos libros de texto
da por hecho que esa lengua de la comunidad autónoma es la propia. Y esta palabra es muy importante, la propia. De hecho, si ustedes van al Estatuto de Autonomía de Islas Baleares, en la última modificación que se hizo en el 17, verán que dice en el artículo 4 que la lengua catalana, y esto es otro problema que se abre también, la lengua catalana es la lengua propia de las Islas Baleares. Dice propia de las Islas Baleares. Y luego, a renglón seguido, dice, y será oficial junto con la lengua castellana. Esta idea de que los territorios tienen una lengua propia es una idea errónea y es una idea retorcida, porque imbuyes al niño de que el territorio en el que él vive tiene una lengua. Y luego hay otra. Pero aquí tenemos una que es propia, que es la nuestra. Y esa es en la que tenemos que aprender. Sí, es un error, no sé si de base, pero el hecho de considerar a una, digamos, lengua propia o lengua oficial, sí, y la otra, digamos, que es impuesta. Y la otra, claro, exacto, sí, la otra, exacto, sí, para cumplir el cupo de... Obligada, sí, exacto. Entonces, el niño absorbe, muy bien, esta es mi lengua, esta es la que yo debo hablar porque es la mía, y la otra es una lengua de fuera de unos señores que en algún momento vinieron y me la impusieron. Entonces, esa asociación ya es retorcida porque no funciona así, porque no es así. Dejando a un lado el hecho de que considerar... insistimos nosotros mucho en esto, el hecho de considerar que los territorios tienen una lengua propia ya es una interpretación retorcida de la realidad. Los territorios no tienen lenguas propias. Las personas, las comunidades tienen lenguas y utilizan, según el momento histórico, utilizan una o utilizan otras. Decir, no, el mallorquín es la lengua propia de las Islas Baleares, pues cabría decirle, ¿y desde cuándo es la propia de las Islas Baleares? Desde el siglo XIII y antes el árabe. Entonces, cuando también vamos a tener que aprender el árabe, porque aquí también se habló árabe durante muchos siglos y el árabe, sin embargo, no es propia de Islas Baleares. Entramos en unas discusiones bizantinas absurdas y entonces, en último momento, tenemos que ir a la Constitución y decir, mire usted, aquí hay dos lenguas oficiales, el español y, en el caso de Islas Baleares, el catalán. Uh-huh. Digo catalán y no mallorquín porque es el estatuto de las Baleares lo que pone lengua catalana. Exacto, es claro, la que, es la que que ese es otro debate. Nosotros cuando estábamos recogiendo firmas en la ILP, hablábamos con mucha gente que se acerca y es sorprendente la cantidad de baleares, de mallorquines que se acercaban a firmarnos para colaborar con nosotros en la primera ILP, y te decían, es que no puede ser porque es que ese catalán que le están introduciendo a mi hijo, eso no es la lengua que hablamos en mi casa. Uh-huh. Yo ahí no voy a entrar porque yo no soy ni catalán ni balear. Y es otro embrollo, es otro embrollo distinto. Pero sí, la verdad es que sí que hay un conflicto ahí. Es un caso aparte, hay un conflicto. Pasa igual, mutatis mutandis, con el gallego. Uh-huh. Yo tengo muchos amigos gallegos y todos te dicen que ese gallego que han impuesto en Galicia como gallego oficial, eso no lo habla nadie. Y entonces, claro, al final estás estudiando en una lengua un poco artificial, llena de formas verbales y de un vocabulario que no es el que hay en la calle. Y esto pues crea una serie de disfunciones y es grave, es un problema grave. Entonces, esa es una de las características que se han encontrado en el estudio. Otra, por ejemplo, que a mí me parece significativa, es que normalmente se refieren a España como Estado español. Eso es un caso bastante recurrente. La palabra España está prohibida. Exacto. ¿Por qué? Porque, claro, la palabra España, sin embargo, siempre dicen Baleares o Cataluña. Nunca dicen Estado catalán. Uh-huh. Primero, porque no es un Estado. Y segundo, porque el término Estado tiene esa connotación de estructura administrativa opresora, gris, que ha venido y ha impuesto aquí una especie de invasión, ¿no? Sí, no leerá nunca, por ejemplo, en un libro de texto la palabra nación o la palabra nacional. No existe el gobierno de la nación, es el gobierno del Estado, ¿no? Es algo impuesto. Exacto. Entonces, claro, usted y yo somos adultos y entendemos lo que es una nación, lo que es un Estado, uh-huh, cuando se genera el concepto de Estado-nación, pero son cosas que uno empieza a entender más tarde, ¿no? Como diría Gil de Viedma. Pero cuando uno es un niño, tiene 6, 7, 8 años... Cuando uno está en primaria, cuando uno está en un aula de eso... Claro, a uno le dicen Estado español. El Estado español, pues vino aquí... Claro, además, Estado español, esta es otra de las características, se asocia con guerra civil, franquismo, gris... Sí, con opresión, ¿no? Con algo que te obliga. Vieja, casposa, católica, y que vino en algún momento, aunque nadie sabe decir cuándo, vino en algún momento...
y nos oprimió. A nosotros, que somos sí una nación, porque nadie habla de Estado balear ni de Estado catalán, y que tenemos una lengua que se asocia, y ahí está lo peligroso, con libertad, democracia, progreso, respeto. Todo lo nuestro, lo de nuestra comunidad, es todo bonito. Todo lo que hay fuera es guerra civil, es opresión, es todo gris y esto. Y ahí está en cada párrafo, ¿eh? Uno, si lee los libros con un poco de atención, ve que eso está en cada párrafo. Digo, a usted y a mí eso se nos hace evidente, pero hay que pensar en un niño de 8, 9, 10, 11 años. Alguien que está en la etapa formativa, claro, es vulnerable y todo lo absorbe el cerebro. Quiero decir, si usted me dice Estado español mal o bien, quiero decir, yo soy una esponja ahí, claro, y ahí voy a crecer con esos conocimientos. Los niños absorben ideas, absorben conceptos, también absorben impresiones. Cuando los profesores, hemos visto el último escándalo que ha habido aquí en Islas Baleares, en el Instituto de Palma, con esa profesora hablando despóticamente en esos términos a los niños, eso también se absorbe, porque si yo veo que mi profesor, cuando habla de Baleares o habla de Galicia, habla con cariño, habla con respeto y me habla de las maravillas de la literatura gallega, pero luego cuando habla de España habla de un modo crispado, etcétera, pues ¿qué absorbe el niño? Efectivamente, lo mío es bonito, pacífico. Lo que han inculcado durante años, exacto, ¿no? Quiero decir, esto no es un proceso aleatorio, no es algo surgido de la casualidad, sino que lo tienen ya pensado. 1:24, seguimos en directo en Es la Mañana de Baleares, Es Radio 97.1. Hablamos con Ángel Moguel, que es portavoz de la asociación Hablamos Español, y estamos hablando de casos muy generales y de toda la teoría que viene impuesta en las Islas Baleares durante años, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía. Pero vamos a casos concretos, porque conocíamos esta misma semana un caso denunciado de un libro de texto de Menorca que contenía la mal usada expresión corona catalano-aragonesa, ¿no? Era un libro de primaria. Correcto. Esto es el último caso que se ha dado hace apenas unas semanas en un colegio público de Menorca, un colegio de primaria, Madre de Déu del Toro se llama. Y la niña en cuestión, me parece que tiene 6 años, 7 años, 6 años. Uh-huh. 6 años. Hablamos Español lo ha denunciado al defensor del pueblo, la cosa ya va a ir adelante, a ver. También lo ha denunciado Mosmovem, es decir, que es un caso que se ha salido a la luz. Y es solo un caso más. Es que claro, si uno piensa que no existiera Hablamos Español u otras asociaciones afines que estuvieran denunciando este tipo de casos, fíjese usted la cantidad de casos que se estarían dando y que quedarían en nada. Quedaría al final en un padre que va al director, se queja, y no hubo nada. Y es papel mojado. Por eso hace falta destapar todo esto para que se vea lo que realmente está pasando. Efectivamente, esta niña, pues... Pero las denuncias, no en este caso en concreto, pero las denuncias que ustedes reciben, ¿vienen por parte de alumnos? ¿Son padres o son profesores? Es lo mismo que le había preguntado a Tomeu Berga de Sociedad Civil Balear sobre estos casos. Quiero decir, ¿cuál es el germen que destapa el entramado? Hay varias fuentes. Pues nosotros nos podemos enterar vía prensa, que es las menos veces, porque claro, no toda la prensa se hace eco de este tipo de cosas, o personas particulares que se ponen en contacto con nosotros, o gente de la propia organización de Hablamos Español, que advierte este problema, porque muchos son padres, etcétera, y a partir de ahí se comienza un proceso, se denuncia a quien corresponda y va hacia adelante. Intentamos darle la mayor publicidad posible dentro de nuestras posibilidades. En este caso es un caso más, porque ha habido ya varios, de este concepto, no sé cómo adjetivarlo. Es absurdo, históricamente incierto, retorcido, de corona catalano-aragonesa. Aún no he encontrado, y fíjese que hablo con gente de este tema, aún no he encontrado quien me dé el origen de este concepto. Quien me dé un solo libro de historia donde aparezca un mapa de la corona catalano-aragonesa que no esté escrito por estos señores, claro. Mapas de la corona catalano-aragonesa he visto muchos, pero fundamentos no he visto ninguno. Entonces, claro,
Sí, es una cuestión histórica. Yo de hecho, tengo algo de experiencia en el asunto. Sí. Y yo tuve un profesor que es un histórico, es uno de los fundadores del PSM, que es un partido nacionalista en Mallorca. Yo le pregunté sobre este concepto de la corona catalana aragonesa, sí, y me lo negaba. Me decía que no existía. Quiere decir, no hay alguna documentación alguna. Quiero decir, Cataluña ha sido siempre un condado, históricamente. Exacto, es un condado, sí, y la corona ha sido aragonesa y luego en Castilla. Pero digamos que Cataluña per se no es un reino, no hay. Usted va a Wikipedia, la lista de reyes de Cataluña está vacía. Quiero decir, el concepto es no hubo reino, no ha habido nunca un rey de Cataluña. Cataluña, vamos a ver, yo no soy perito en el asunto, yo no soy historiador, pero he leído sobre el asunto y basta que uno lea, uno no tiene tampoco que ir ningún libro de historia. Es verdad que la historia, pues cada historiador tiene su metodología, tiene su época y tiene su... Pero claro, un historiador lo que no puede hacer es mentir, es inventarse. No hubo, hay que decirlo con total claridad, no hubo reino de Cataluña. Cataluña nunca ha tenido reyes. Dígame un rey de Cataluña. Uh-huh. No lo hay. Ha tenido condes. Fue de alguna manera un principado también durante una época. Pero Cataluña se incorpora. Los condados catalanes se incorporan a la corona de Aragón y se acabó. Y a partir de ese momento, Cataluña es una parte de la corona de Aragón. Y todo lo que luego hizo la corona de Aragón, pues Cataluña va dentro. Pasa lo mismo con Baleares. Baleares, la corona de Aragón, no la corona catalano-aragonesa, la corona de Aragón llega aquí en el siglo XIII y arrebata estos territorios a los musulmanes. Desde ese momento, las Islas Baleares pasan a formar parte de la corona de Aragón. Efectivamente. Si luego siempre ha escrito, y siempre, digamos que Baleares ha sido una monarquía, ha sido un reino. Sí, incluso privativo. Ángel, tenemos que ir despidiendo. Le agradezco su presencia en Es la Mañana de Vallés, en Es Radio 97.1. Muchas gracias por presentarnos el proyecto de Hablamos Español y por hablar de casos concretos. Solo decir que vuelvo por última vez a recomendarles que visiten nuestra página, hispanohablantes.es, que ahí tienen toda la documentación posible, incluido este estudio, y ahí pueden informarse y ver los casos, y leer el estudio, leer los artículos, etcétera, y a partir de ahí, cuando Perfecto. quieran. Muchas gracias, Ángel, y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.